Venimos nuevamente aquí a este medio de comunicación, como lo es Advenimiento TV y Radio Advenimiento, a compartirles otra vez el estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día jueves 12 de agosto. Muy agradecidos con el Señor que nos dé el privilegio de llegar hasta sus hogares y anunciándoles a la audiencia del canal 52.7 que este sábado estaré predicando en la Iglesia Central de Irving, Texas, a la cual les invitamos para que vengan y adoren a Dios con nosotros. Tendré el privilegio de compartirles un mensaje a la ley y al testimonio, como siempre lo hago cada sábado. Les repito, este sábado 14 de agosto estaré predicando en la Iglesia Central de Irving, Texas. Hermano Carmelo, bienvenido esta mañana. Gracias por esta invitación nuevamente de estar aquí, y me gusta estar aquí con los varones, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, estamos creciendo juntos, así también como ustedes que nos escuchan, que nos ven. Estas lecciones, pues, ¿verdad?, están siendo de mucha bendición para nosotros, para saber en qué posición estamos. Así es que el Señor los bendiga, y también saludes a la distancia a todos los que nos ven y nos escuchan. Amén. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y también estoy muy contento de estar aquí, hermanos, porque pues para mí es un privilegio compartir de esta palabra aquí junto con el hermano Carmelo y con el pastor, y siento una gran responsabilidad que me empuja no a nada más hay lo que salga, sino a estudiar también. Amén. Porque si yo estudio, yo soy el primero que soy beneficiado, pero también voy a tener más que compartir con ustedes, hermanos, y por eso también les suplicamos sus oraciones por nosotros. Amén. Así es, muchas gracias, hermanos, por las oraciones que hacen por este ministerio, y gracias también por los que pueden ayudarnos económicamente con lo que envían para que hagamos realidad el centro de estilo de vida, la verdad presente. Yo ya lo he aclarado varias veces, pero lo voy a aclarar otra vez. No estamos pidiéndole dinero para nosotros tres. No. Nosotros no traemos tampoco estos programas para que nos den dinero, ni estamos haciendo estos programas para que nos den dinero, no. Simplemente estamos aprovechando la plataforma para anunciarles del proyecto médico misionero que estamos haciendo como ministerio, que es el construir un centro de estilo de vida donde atenderemos a los enfermos completamente gratis. Y como eso lleva mucho dinero para invertir, estamos invitándoles a que nos apoyen los que puedan con sus diezmos, donaciones y ofrendas, y los que quieran aquí en este ministerio para que hagamos realidad este proyecto. Si usted desea hacerlo, ahí ven en la pantalla las maneras de hacerlo, el número de teléfono para que se comunique también con nosotros. Se lo doy acá, 214-881-4029, que es el teléfono de este servidor, o el WhatsApp más 1-214-881-4022. Muchas gracias a los que han estado atendiendo este llamado y se hacen presentes con esas donaciones. Dios les bendiga grandemente. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor. Señor Dios santo y poderoso, amén. Al invocar tu nombre, Padre, te suplico perdones mis faltas y las de cada uno de aquí de tus hijos, Padre, si en algo te han ofendido. Sí. Y escúchanos por amor de tu nombre, porque suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu, para que estas lecciones de escuela sabática puedan penetrar en el corazón de las personas, y especialmente de aquellos que todavía no te han conocido, que están en otras congregaciones, y esto tal vez es nuevo para ellos, y tal vez es muy duro para ellos, pero que tu Santo Espíritu les pueda hacer entender que no lo hacemos con el fin de ofenderlos, de atacarlos, sino es la palabra tuya, Padre, que es como una espada de dos filos, que penetra, pero es necesario que abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde. Sí, Señor. Y que esta verdad pueda traer la luz y la fortaleza para caminar en tus caminos. Ayúdanos, úngenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo la gente se alborotó allí en Éfeso, se llenaron, dice, de confusión, pero movidas por Demetrio, el principal idólatra del pueblo, y movidos también por los que estaban en ese negocio de la idolatría, es que la gente estaba, hermanos, desenfrenada
y habían llevado a Aristarco y a Gayo a la plaza, el teatro donde se ventilaban las cosas, donde se pronunciaba la gente. Bueno, si no es porque Dios, hermanos, interviene, quién sabe cómo le hubiera ido a Aristarco, a Gayo y al mismo Pablo. Así que bajo el subtítulo La intervención de Dios, describe, hermano Carmelo, el peligro representado por la multitud de aquellos artesanos. Bueno, aquí lo vamos a leer en Hechos 19, ahora del 30 al 34. Dice de esta manera: Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recados rogándole que no se presentara en el teatro. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. De entre la multitud sacaron a Alejandro empujado por los judíos, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Hermanos, aquí, como leímos, ¿verdad? Y como el espíritu de profecía, la sierva del Señor dice aquí mismo, aquí en Hechos, dice que el apóstol había estado planeando ahora por algún tiempo otro viaje misionero. Se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andar a Macedonia y Acaya, diciendo, después que hubiera estado allá, me será menester ver también a Roma. Así es que de acuerdo con este plan envió a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Pero sintiendo que la causa en Éfeso demandaba todavía su presencia, decidió permanecer allí hasta después del Pentecostés. Pronto, sin embargo, se produjo un suceso que apresuró su partida. Así es que dice, una vez al año se celebraban en Éfeso ceremonias especiales en honor de la diosa Diana. Con este motivo venían a la ciudad grandes multitudes de todas partes de la provincia y se efectuaban durante todo este periodo grandes fiestas con mucha pompa y esplendor. Así es que esto fue lo que detuvo al apóstol Pablo, este suceso todavía ahí en Éfeso, hermanos. Podemos ver, ¿verdad?, que no fue tan fácil deshacerse de esto, porque incluso, pues como lo estuvimos leyendo, ¿verdad?, ya trataban de buscarlo, pues para eliminarlo, ¿verdad? Y toda la gente ya allí, el tumulto, ¿verdad?, motivada por este celo, por esta diosa que tenían los efesios allí, ¿verdad? Y más que todo, como estuvimos hablando del día anterior, también, ¿verdad?, cómo este hombre que fabricaba esos templecillos, pues veía que ese negocio se le estaba yendo abajo. Entonces vemos aquí el tumulto que se origina aquí, hermanos, y realmente era una cosa seria. Así es que, pues vamos a seguir leyendo todavía más adelante lo que ocasionó todo esto y el fin que tuvo, ¿verdad?, para verlo más detalladamente. Pero qué forma de intervenir la de Dios para proteger la vida de su hijo, Pablo. Ni más ni menos que utilizando a las mismas autoridades. Pues dice que estos, siendo autoridades de Asia, al mismo tiempo dice, eran amigos de Pablo y mandaron a decirle, no vengas al teatro. Es que cualquiera, hermanos, cualquiera hubiera como así, ¿verdad?, manera de impulso, ido allá, porque allá estaba Aristarco, allá estaba este otro Gayo, compañero de Pablo. ¿Cómo él podía estar tranquilo por ahí escondido cuando sabía lo que podía pasarle a ellos? Pero le mandan a decir, no vayas a venir. ¿Quiénes? Las mismas autoridades de Asia. Intervención de Dios, utilizando a gente, hermanos, que tiene autoridad para decirle a su hijo, no vengas, porque no es Aristarco y a Gayo que quieren, es a ti que te quieren, no vengas. Interesante lo que le mandan a decir. La otra cosa que quiero destacar aquí, hermanos, es la otra forma de intervenir del Señor. Miren, ahí estaban los idólatras y ahí estaban los judíos. Los judíos que siempre andaban queriendo hacer la vida imposible.
y que querían impedir a toda costa que se estableciera la iglesia cristiana estaban allí. Pues cuando está el alboroto, los mismos judíos le dicen a Alejandro, ve tú adelante, pasa allá arriba y ve y sale en defensa de nosotros, porque según dicen algunas informaciones extras, se creía que los judíos eran robadores de ídolos o de cosas que los idólatras tenían para, pues supuestamente, ¿verdad?, disuadirlos de que anduvieran haciendo eso. Y ya se tenía la sospecha de que los judíos eran algunos de los que les robaban los ídolos. De manera que, como ven cómo está la efervescencia, cómo el alboroto está de terrible, que los mismos judíos le dicen a Alejandro, ve y ponte allá adelante y habla en favor de nosotros. Pero hermanos, cuando Alejandro se levanta y quiere aparentar, ¿verdad?, de que los judíos son, como decimos aquí, los buena gente y son esos cristianos los malos, la emprendieron contra los judíos. Pues dice que vinieron cuando quería hablar, dice, en su defensa, cuando supieron que era judío, todos, dice, gritaron por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. En otras palabras, mis hermanos, nosotros vemos de que aquí no funcionó la supuesta defensa que éste iba a realizar. Quería también destacar el hecho, hermanos, de ver cómo el diablo, cuando él quiere hacerle daño a la iglesia, él hace que hasta gente que no sabe ni por qué está allí se haga presente. El otro día estaba mirando una noticia y vi que habían llegado mucha gente a protestar en un país por ahí en contra del gobierno. Los partidos de izquierda o el partido de izquierda había movido muchísima gente de los ranchitos, de los cantones o de los lugares lejanos del país para que vinieran a la capital a protestar. Y vi cuando le empezaban a preguntar a la gente, ¿verdad?, ¿por qué la protesta? ¿Qué dijeron unos? Pues a nosotros nos trajeron, dijeron. A nosotros nos trajeron, dijeron que nos iban a pagar algo y por eso estamos aquí, pues nosotros no sabemos de qué se trata esto. Hermanos, siempre el enemigo le gusta mover a la gente pues ignorante para que se meta en cosas que ni saben por qué se meten. Aquí nosotros vemos que dice que estaba tanta gente metida en este asunto del alboroto que algunos ni sabían por qué estaban allí. Así es el enemigo. Cuando él quiere ver cuando él quiere ver cómo destruye la iglesia, él va, hermanos, a utilizar gente que ni siquiera sabe por qué está allí. Es como los días de Jesús, el populacho. Había muchos que fueron llevados ahí para que gritaran, que lo crucificaran. Así nosotros vemos, hermanos, que trabaja el enemigo y vemos que Dios, de todas formas, se hace presente al desarticular la estrategia de los judíos con Alejandro y al utilizar a los dignatarios o magistrados de Asia para que dijeran a Pablo, no vengas. Y cómo el don de profecía, hermano Tony, nos habla más de esto. Dice así: el lugar en que Pablo había sido ocultado no estaba muy distante, y pronto se enteró él del peligro en que se hallaban sus amigos, sus amados hermanos. Olvidando su propia seguridad, quiso ir al teatro para hablar a los que causaban el tumulto, pero los discípulos no le dejaron. Gayo y Aristarco no eran la presa que el pueblo buscaba, de modo que no había de temer que se les hiciese mucho daño. Pero a la vista del pálido y agobiado rostro del apóstol, se hubieran despertado las peores pasiones de la turba, y no habría habido la menor posibilidad humana de salvar su vida. Si el odio era contra Pablo, todo, pero como lo acaba de mencionar, ya lo habían ocultado porque sospechaban seguramente lo que estaba por suceder, y los mismos del gobierno que apreciaban a Pablo se lo mandaron, se lo hicieron saber.
Pero esto volviendo a las cosas que suceden y la idolatría que hay ahorita, porque eso estamos leyendo de hace miles de años, 2000 años, algo así, pues aún en nuestro tiempo es lo mismo. Si alguien se atreve a mencionar algo en contra de algún ídolo, de un santo, de una virgen, luego se echan encima, y gente que ni sabe de qué se trata dice, ¿y por qué está? Es que es una aleluya que está hablando en contra de nuestra virgencita. Sí, pues órale. Nomás por eso. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque la idolatría está muy, muy fomentada, sigue vigente, y mucho, ¿cómo podríamos expresar? No sé ni cómo expresarme, de cómo llega a ser tan peligrosa. Y digo peligrosa por lo que estamos leyendo, que la vida de Pablo estaba en peligro por decir las verdades. Ahora, hermano Tony, ¿qué le parece si leemos del escribano que también Dios usó allí para detener el alboroto del pueblo? Sí, vamos a leer Hechos 19 del 35 al 41. Dice así, del 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden. Y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Aquí vemos cómo este hombre intercede y es el único que puede calmar. Me imagino que ha de haber sido un hombre con mucha autoridad para que lo escucharan y los convenciera. Pero lo que vemos aquí es que Dios está utilizando a este hombre para salvar a sus hijos. Y eso otra cosa que también debemos de tener en cuenta, que debemos de hablar las cosas tales como son y ser también prudentes. Como allí Pablo, él quería salvar a sus hermanos y exponer su propia vida, pero a él, como ya lo leímos, a él sí lo hubieran matado, porque a él era el que lo buscaban, pero Dios lo resguardó usando a las mismas autoridades, usando a otras personas, y ahora a el escribano, que es el que interviene y apacigua todo. Dios estaba al control de ello para resguardar la vida de sus hijos. Este escribano, en términos modernos, bien podríamos decir que era el alcalde de allí de Éfeso, el hombre que pues conocía de las leyes y de cómo tenían que manejarse las cosas, porque él está recurriendo a esos argumentos legales que se pueden utilizar y está haciendo ver que aquí es un negocio el que está pues manipulando a la gente, como es el caso de Demetrio con sus artífices. Ellos son los que tienen este asunto y les dice, si tienen un pleito, vayan, les dice, acudan a la corte, vayan allí al juez y expongan. Pero no, esta gente, estos no se han robado nada, no son sacrílegos, ellos no se han robado nada. ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, no cabe duda de que bajo este subtítulo que vemos aquí, la intervención de Dios, no cabe duda que tanto los que le dijeron a Pablo no vengas, como este otro, el escribano,
fueron definitivamente los instrumentos que Dios usó, y con eso Él intervino para que no se le quitara la vida ni a Aristarco, ni a Gayo, ni al mismo Pablo, y que la iglesia también, hermanos, siguiera adelante. Porque si no hubiera intervenido el Señor aquí, pues la misma iglesia, no hubiera habido iglesia en Éfeso. Imagínense las otras iglesias que tenían que seguirse plantando. O sea, el Señor, hermanos, está al control de Amén. toda oposición, de toda circunstancia difícil por la cual sus hijos se vean enfrentados. Es donde profecía, hermano Carmelo, ¿cómo lo amplía más? Bueno, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, la sierva del Señor, en la página 239, dice que en su discurso Demetrio había indicado que su oficio estaba en peligro. Estas palabras revelan la verdadera causa del tumulto de Éfeso y también la causa de mucha de la persecución que afrontaron los apóstoles en su trabajo. Demetrio y sus compañeros de oficio vieron que por la enseñanza y la extensión del evangelio, el negocio de la fabricación de imágenes estaba en peligro. Los ingresos de los sacerdotes y artesanos paganos estaban comprometidos y por esta razón levantaron contra Pablo la más acerba oposición. La decisión del escribano y de otros que ocupaban puestos de honor en la ciudad había puesto a Pablo delante del pueblo como una persona inocente de acto ilegal alguno. Este fue otro triunfo del cristianismo sobre el error y la superstición. Dios había levantado a un gran magistrado para vindicar a su apóstol y detener a la turba tumultuosa. El corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios porque su vida había sido conservada y el cristianismo no había cobrado mala fama a causa del tumulto de Éfeso. Aquí podemos estar viendo, ¿verdad?, que el Señor hace las cosas bien, hermanos. Aquí vemos que el Señor puede usar a cualquier persona para defender su causa. Aquí vemos, hermanos, yo me estaba poniendo a pensar en esto, en este gentío y en la manera como estaban actuando, ¿verdad? Cómo Satanás los tenía. ¿Se recuerdan ustedes también por allá, como decía el varón, allá también cuando estaba el gentío que muchos ni sabían ni para qué, pero ustedes eso sí gritaban, crucifícale, crucifícale a Jesús? Aquí podemos ver que mucha gente no sabía ni por qué lo estaba haciendo. Pero miren, en ese momento es difícil poder controlar y calmar a esta gente así, con ese espíritu. Pero vemos aquí que el escribano, ¿verdad?, les habla en una manera sabia, en una manera de que realmente tanto Pablo como estos hombres pues no estaban haciendo un sacrilegio, no estaban ofendiendo a esa diosa Diana, ¿verdad? Entonces, hermanos, como les dijo allí, ¿verdad?, que se apaciguaran, que vieran, ¿verdad?, realmente la reacción que estaban teniendo, que no era la correcta. Entonces ya les empezó a hablar allí y miren, dice que el corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios porque su vida había sido conservada y aún todavía también la de sus compañeros. Ahí, hermanos, realmente nosotros nunca nos vamos a dar cuenta en qué momento nos vamos a encontrar por hablar la verdad. Pero eso sí, debemos de estar seguros que el Señor va a estar ahí con nosotros. Y el Señor, directamente o indirectamente, o Él puede usar a personas que puedan defender la verdad. Así es que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que estas lecciones podamos aplicarlas a nuestras vidas. Amén. Pues vamos a orar pidiendo otra vez que la intervención de Dios se haga manifiesta ahora, en estos tiempos, cuando también con peligro de, no sé, de ser tildados de fanáticos, cuando también con peligro de ser hasta llevados a la cárcel por ponerte o no ponerte una vacuna, te pueda ver en problemas. Cuando, hermanos, estamos también en una situación difícil, ¿qué les parece si le pedimos a Dios que intervenga otra vez en nuestro favor? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que está en el cielo, no cabe duda que usted tiene el control de la obra. Gracias. Y usted lo ha mostrado ahora al ver nosotros cómo en esa situación difícil preservó la vida de Pablo, de Aristarco y de Gayo. Sí. Y preservó también, Señor, el que su iglesia no cobrara una mala fama al ser acusada de algo que no era, pues, como el Demetrio lo estaba diciendo. Señor, en estos tiempos hay otros Demetrios que de la misma manera se inventan cosas para perjudicar la obra suya. Y nosotros le estamos pidiendo que otra vez usted intervenga, que usted otra vez, Señor, salga en defensa de su obra, y que si nos viéramos nosotros
involucrados en alguna situación donde las autoridades quieran venir en contra nuestra, o el populacho, los espiritistas, los idólatras, se enojaran y volvieran, Señor, a emprender algo en contra de nosotros, le rogamos que usted otra vez salga en defensa de nosotros. Amén. Que usted intervenga, Señor. Y nada menos hoy, cuando ya por esta situación que estamos viviendo con esta pandemia y las vacunas, ya ahora, Padre, donde corremos el riesgo de ser tildados de cualquier cosa que pueda perjudicar nuestra vida y aún la obra misma, le rogamos, Padre, que usted tome control. Amén. Y que usted también intervenga en nuestro favor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.